¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy vamos a ver un corto que integra esa forma del cine que en inglés se suele llamar travelogue, ¿no? Como películas turísticas, eh, una forma del documental muy habitual en los 30, 40, 50. Esto es, si se quiere, un ejemplo tardío de eso, es de 1960, 1961. Yo creo que tiene algunas cosas interesantes. Primero, está increíblemente bien hecho, ¿no? O sea, las imágenes son espectaculares. O sea, está filmado con garra. Luego, el tema del travelogue es el río Támesis, ¿no? Entonces, a través del recorrido del Támesis, el locutor nos va haciendo también recorrer Gran Bretaña. Y lo que más me parece notable de esta sucesión de imágenes entre bucólicas y costumbristas es que esta es la Gran Bretaña de posguerra, atada a sus tradiciones, digamos, y a sus digamos, características folclóricas, en su versión más pura antes de el rock and roll, digamos, ¿no? Es decir, antes de los Beatles, de la década del 60. Esto está hecho justo al final de una época que se fue después, desapareció después, se fue claramente reemplazada por otra, ¿no? Y me interesa que se haya filmado justo en ese momento, justo cuando lo otro ya se estaba incubando y estaba por cambiar completamente la faz de esa Inglaterra que se pensaba así como la van a ver ustedes en este corto, ¿no? Otro dato, si se quiere, pintoresco, pero que para mí es muy importante de este corto, es que el material en el que está impreso es el material Technicolor original, así que los colores están perfectos, chorrea color la copia y eso siempre es muy lindo. Eh, el río real se llama, tal cual en inglés, ¿no? The Royal River. Y aún dentro de lo convencional van a ver que cumple con todo lo que se supone que una película así tiene que cumplir, ¿no? Está realmente bien hecha y es una cápsula del tiempo, ¿no? Es algo que capta en el preciso momento en el que se está yendo un momento de la historia, ¿no? Que ya nunca más va a volver, nunca más va a ser igual. El río real, entonces, es la película con la que vamos a terminar esta semana de Filmoteca Online. No es el río más grande del mundo, lejos de eso. Pero sus 300 kilómetros de agua han reflejado la historia del mundo occidental por más de 1000 años. Los constructores de sus angostos puentes inclinados y las subsiguientes generaciones de pacientes pescadores de sus riberas heredaron su modo de vida de toda Europa. Romanos, sajones y normandos cruzaron su corriente y acamparon a lo largo de sus orillas. Allí echaron raíces y crecieron a la vista de sus sauces, dentro de la urdimbre de la vida inglesa, porque este es el Támesis que fluye hacia la alborada y el mar, desde el centro mismo del corazón de Inglaterra. A 80 kilómetros de su nacimiento, las espesas colinas de los Cotswolds se abren a las amplias vegas que llegan hasta los grises muros de Oxford.
las 5 de la mañana del 1 de mayo, algunos de los estudiantes aguardan ya, bajo la Torre Magdalena, que el coro entone su himno latino, práctica que viene cumpliéndose sin interrupción cada 1 de mayo desde hace 456 años. Más que sus obras de un pretérito lejanísimo, como el Hall de St. Edmund, fundado hace 7 siglos, más que su antigüedad cargada de historia. Aquí en el Queen's College estudió Eduardo, el Príncipe Negro. Lo que hace de Oxford uno de los lugares más fascinantes del mundo es su personalidad como centro de aventuras de la mente. Aquí, el desarrollo de la penicilina marchó lado a lado con los hallazgos de los eruditos en su exploración de la antigüedad clásica. Y en cuanto a la presente generación, Oxford no tiene el propósito de quedarse en el pasado acompañando a sus muertos académicos. Los mismos jóvenes estudiosos atareados en la biblioteca Merton son quienes nos llevan, terminado el día de trabajo, al corazón del siglo XX. Y por el río, claro está. A 32 kilómetros de Oxford, pasa el río por un pueblecito de famoso nombre, Henry. Las regatas de Henry no solo son las más famosas de su clase en el mundo, son también las más antiguas. Y en un soleado día de verano constituyen motivo de desbordante júbilo para los miles que allí acuden, los que vienen por el mero placer del paseo, y los tenaces tradicionalistas que no se conforman con el solo paseo y se han marcado en el mapa todos los mejores bares, y claro, los que concurren con el único fin de presenciar las pruebas. Ya sea que uno tome el placer en serio, como los remeros, o que prefiera dejar a otros el trabajo y la preocupación, el Támesis tiene siempre algo que ofrecer de su acopio de riqueza. En cualquier día de verano, el timonero está dispuesto a llevarle a uno con él sobre las soleadas aguas del río que discurre por entre praderas apacibles, un paseo cuyo recuerdo no se desvanece fácilmente. Los buques de vapor, los cruceros, los botes de gasolina y los de remo no tendrían en efecto agua suficiente para mantenerse a flote de no ser por la serie de esclusas que hacen que el río corra en gráciles etapas desde St. John's en Gloucestershire hasta Teddington y Richmond, donde se inicia la marea.
Más abajo, a escasos 13 kilómetros de Henley, se divisa la iglesia de Mallow y por un momento se oye de nuevo el romperse de las olas cuando un brazo del río se precipita en la presa de Mallow. De aquí en adelante, a uno y otro lado, tiene la historia profusión de testigos. Coronando la larga curva de la bordada de Cliveden, emerge impresionante Cliveden House, erguida sobre su terraza de jardines. Aunque mucho ha visto de políticos y estadistas, Cliveden es una mansión privada que domina todo el valle del río, donde, aun teniendo el reino íntegro para elegir, los monarcas de Inglaterra prefirieron tener su residencia campestre y ver el Támesis desde un collado sobre Windsor. Las torres de campana y los muros que Enrique III construyó para reemplazar la fortaleza de Guillermo el Conquistador han quedado empotrados con el pasar de los siglos en las obras de sucesivos monarcas. Plantagenet, York y Lancaster, Tudor, Stuart y Hanover, una historia de arquitectura real plasmada en el más fino edificio de todos, la gran capilla de San Jorge. Comenzada en 1473 por Eduardo IV, la capilla fue modificada y embellecida en muchos reinados sucesivos. De aquí la histórica insignia de los caballeros de la Orden de la Jarretera y sobre los sitiales de roble negro sus pendones. Aquí reposan el benigno Enrique VI y el hombre que le suplantó, Eduardo IV, constructor de la capilla. Aquí fueron sepultados Enrique VIII y Jane Seymour, y aquí fue traído el cuerpo de Carlos I después de su ejecución. Memorias de triunfo y tragedia del lejano pasado, hebras de la urdimbre de la historia. El castillo de Windsor debe su importancia y su existencia misma al río, el gran camino real que traía desde Londres a monarcas y diplomáticos, mensajeros y ejércitos. A lo largo de este trecho del río, un día de junio de 1215, viajó el rey Juan, uno de los más importantes viajes de la historia. Un viaje que terminaría en los campos de Runnymede y marcaría un jalón en la historia de la libertad del género humano. Desde el monumento conmemorativo erigido sobre las verdes praderas de Runnymede, puede uno ver imaginativamente las tiendas de campaña de los varones y oír el enfurecido grito del rey Juan, como que ay Dios, no les daré libertades que me hagan un esclavo, pero tuvo que dárselas y para bien del mundo. Muy próximo a Runnymede, el palacio de Hampton Court indicará al turista observador que por mucho que la Magna Carta haya coartado el poderío real, aún en el siglo XVI los favoritos de la realeza no se hallaban del todo mal. La gran casa de Wolsey le costó al ambicioso cardenal una cuantiosa suma y más tarde la envidia que habría de terminar con él. El tiempo en este río no es una fija dimensión. A la próxima curva, el reloj bien puede retroceder o adelantarse.
Sosegada, casi inadvertidamente, Londres ha venido adentrándose a cada orilla. Y ahora, al sur, el alegre, estrepitoso ruido de la feria de Battersea se hace eco sobre el agua. Y remontando el río, desvanecido ya el eco de Battersea, se abre de repente ante nosotros la gran ciudad. Y en el corazón de ella las casas del Parlamento, flanqueando la curva del Támesis que hemos venido siguiendo, desde un angosto vado hasta el formidable puente de Waterloo. Y después del puente de Waterloo, Blackfriars, Southwark y los puentes de Londres. Y luego, súbitamente, nos hallamos en medio de barcos. Y delante de nosotros, el último gran puente sobre el Támesis. El puente de la Torre, símbolo de Londres por 100 años. Uno tras otros, miles y miles de visitantes han presenciado el momento en que el puente se levanta. Pero hasta ahora, ninguno de ellos ha visto los formidables contrapesos de acero cuando se hunden en sus resonantes cavernas de ladrillo en la profundidad del río. Cerca del puente, descienden las sombras de la noche sobre la Torre de Londres. Y esta noche, como todas las noches desde hace más de 600 años, el celador jefe y el guardia llevan las llaves de la torre al gobernador residente para su segura custodia. God preserve Queen Elizabeth. Amen. Arriba, en su pequeña cámara de la Torre Wakefield, las joyas de la corona de Inglaterra brillan en la penumbra. Un rayo de luz cae sobre la corona imperial del Estado. Y en el centro de ella, como una llama sólida, el gran rubí de Eduardo, el príncipe negro. Y ahora, al primer hálito del alba, del río,
del Támesis de apenas un día de camino, pero por cuyas aguas, como por las del Tíber y el es el mar.